tal, gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy bien. No sé la verdad si voy a dejar esta intro porque ahorita estoy trabajando, entonces no estoy tan guapo como siempre. Quería traerles este video porque se me hizo ahorita la ocasión perfecta. Muchos me han preguntado de cuándo se deben de poner los diodos en una alarma y cómo se deben de poner. En este caso me pareció la ocasión perfecta. Voy a enseñarles el por qué se deben de poner y cómo los deben de poner en una alarma. Así es que vamos allá. Entonces el chiste es el siguiente. En este caso estamos hablando de un Peugeot. Esto es para varios carros, no es el único que tiene este detalle. Que cuando nosotros queremos conectar las luces para que cuando nosotros activemos y desactivemos la alarma prendan los cuartos o las intermitentes, a veces traen dos cables de cuartos o de intermitentes o de direccionales. En este caso, como pueden ver, aquí están estos dos. Estos dos yo ya los identifiqué. A ver si puedo probarlo. Ahí yo prendo los cuartos. Y ahí me llega esta, me llegan las dos corrientes, yo quito los cuartos y ya no hay corriente. Entonces esos dos cables, no siempre es así, pero bueno, en este caso sí, estos dos cables son para los cuartos. Y la función que hacen es que un cable prende los cuartos del lado izquierdo y el otro cable prende los cuartos del lado derecho. Como les comento, pueden ser cuartos, pueden ser intermitentes, pueden ser bidireccionales. En este caso es con cuartos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo conecto mi cable de corriente, voy aquí a tratar de conectarlo. Disculpen que ahorita no lo pueda enfocar bien porque estoy lejos del trabajo. Si yo lo conecto a un solo cable, lo que va a suceder es que cuando yo active mi alarma, va a prender, pero solamente va a prender de un solo lado. En este caso solamente está prendiendo del lado izquierdo. ¿Vale? Lo que muchos hacen es unir esos dos cables, es decir, ponerlos juntos y juntarlos con el cable de salida positiva de los cuartos. Pero lo que sucede ahí es que cuando el cliente quiera prender direccionales, lo que va a suceder es que va a prender las direccionales, pero va a prender de los dos lados, porque aquí están unidos los cables. O algunas veces llega a ser algún corto o empiezan a pasar cosas raras en algunos carros. Entonces, por eso es importante que pongamos diodos en este caso, porque si llegan a unirlos, como les comento, el cliente no va a tener direccionales porque va a estar prendiendo de los dos lados, porque aquí estos cables los van a estar uniendo. Entonces lo que hay que hacer es esto. Yo tengo por aquí los diodos, que son estos diodos. Lo que vamos a hacer es, vamos a conectarlos de la siguiente forma. Ahorita va a ser de una forma rústica, solamente para mostrárselos. Esto debe de ir soldado. Pero como les comento, ahorita como estoy lejos, no tengo forma ahorita de soldarlos. Lo van a conectar así. Los diodos van a quedar con la rayita gris, como pueden ver aquí, hacia el lado derecho. Es decir, cuando están en esta posición, lo que sucede es que la corriente de la alarma pasa a través de los diodos y sale a las dos puntas. Cada punta, obviamente, sin juntarlas, las vamos a conectar a cada uno de los cables. ¿Qué es lo que va a suceder? Los diodos solamente permiten que la corriente pase de un lado a otro. Si la corriente viene del lado derecho a izquierdo, no va a pasar. Igualmente con este diodo, poniéndolos de esta forma, la corriente no va a pasar de derecha a izquierda, pero sí va a pasar de izquierda a derecha, que es como está aquí conectado. Entonces, lo único que vamos a hacer es conectar, como ven aquí, el cable de la corriente hacia este lado, unidos los diodos de este lado, y del otro lado estar separados. Voy yo a conectarlos. Como pueden ver aquí yo los estoy dejando destapados para que puedan verlo. Aquí están los dos diodos conectados a cada cable con la rayita gris hacia el lado derecho y el cable de mi alarma conectado del lado izquierdo. Así es que espero haberlos ayudado. La verdad, como les vuelvo a comentar, no tengo ni idea de cómo estoy saliendo en la cámara. Espero que este video les haya ayudado. Ya saben, cualquier duda, pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.